Un joven marqués se casa en secreto con una mujer que no desea y la encierra lejos de todas las miradas. Ella, obesa y silenciosa, es tratada como una vergüenza. Pero en esa casa sin espejos nacerá algo que nadie esperaba, una voz, una pasión y un amor que desafiará al mundo. Una historia de encierro, música y redención, de una mujer que aprendió a mirarse sin miedo, y de un hombre que tuvo que perderlo todo para ver con el corazón. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Y dime, ¿alguna vez sentiste que tu corazón no cabía en el lugar donde te encerraron? Bienvenidos a La Rosa detrás del muro. Sevilla, año de 1810. La ciudad dormía bajo un cielo encapotado, como si el mismo firmamento se negara a presenciar lo que ocurría en la penumbra de la capilla privada del Palacio de los Osorio. La guerra contra el invasor francés sacudía los campos, pero en aquel rincón de piedra y silencio se libraba una batalla más íntima, más amarga. Una joven vestida de blanco, de formas generosas y mirada inquieta, sostenía un ramo de flores marchitas entre los dedos temblorosos. A su lado, de pie, con la levita perfectamente abotonada y la expresión impasible, se encontraba el marqués don Mateo Osorio, de apenas 30 años, cuya juventud se adivinaba solo en el contorno firme de su mandíbula, no en el frío de sus ojos. La ceremonia fue breve, sin testigos, sin música, sin bendiciones extendidas. El sacerdote, nervioso, pronunció las palabras necesarias sin levantar la vista. El eco de sus rezos resonó entre los muros húmedos. Cuando el anillo tocó la mano de Leonor, un escalofrío recorrió su espalda. No por el metal, sino por la ausencia total de calor en los dedos del hombre que acababa de unir su vida a la suya. Mateo no la miró ni una sola vez durante todo el rito, como si la presencia de ella fuera una formalidad que debía cumplirse con eficacia y olvido. Leonor Ruiz no derramó lágrimas. Hija única de un comerciante textil que falleció poco antes de la firma del contrato nupcial, había aprendido a replegar las emociones hacia adentro, a ocultarlas en la quietud de los labios apretados y en la serenidad del cuello erguido. Su madre, incapaz de enfrentar el desprecio de la alta sociedad tras la muerte del esposo, había ingresado voluntariamente a un convento, y ningún otro pariente mostró interés en sostener a la muchacha. Así, sin nombre en la aristocracia, sin voz en los salones, Leonor fue entregada como parte de un acuerdo entre honor y deuda. Al salir de la capilla, el aire de la mañana le pareció más pesado que el velo que arrastraba por el empedrado. No hubo carruaje adornado ni comitiva festiva. Solo un coche cerrado, oscuro, sin escudos, la esperaba al pie de las escaleras. El marqués subió primero. Ella lo siguió en silencio. El trayecto hacia la casa fue largo, aunque no por la distancia, sino por la ausencia total de palabras. La mansión donde viviría no se encontraba en el corazón de Sevilla, sino en las afueras, entre naranjales marchitos y caminos polvorientos. Una construcción antigua, de muros altos, ventanas estrechas y rejas cubiertas de herrumbre. El portón se abrió con un crujido que más parecía un lamento. La servidumbre aguardaba alineada, en silencio. Nadie se inclinó en reverencia, nadie pronunció su nombre. Era como si no hubiera llegado una marquesa, sino una huésped incómoda. Mateo descendió del coche, entregó una bolsa con monedas al cochero y sin ofrecerle la mano, indicó la entrada con un gesto breve. Leonor apretó los labios, levantó la cabeza y caminó hacia su destino. Cruzó el umbral con la dignidad que aún le quedaba intacta. Dentro, el aire era frío y olía a piedra antigua. Un tapiz cubría la escalera principal, pero el resto de la casa parecía suspendida en un tiempo que no admitía calor ni alegría. Esa noche no hubo cena compartida. No hubo palabras de bienvenida ni promesas de futuro. Solo el silencio, espeso, impenetrable, como una segunda piel. Una mujer mayor, de cabello recogido con firmeza y ojos sabios, se presentó como Doña María Santos, encargada de la casa desde hacía décadas. Le ofreció una bata tibia y una infusión de hierbas. Leonor aceptó con un leve asentimiento.
En la mirada de la anciana encontró, por primera vez en todo el día, un atisbo de compasión. «Bienvenida, señora», dijo doña María con voz baja. «Esta será su casa a partir de ahora». Leonor no respondió. Sus ojos recorrieron las paredes desnudas, las cortinas cerradas, los espejos cubiertos con paños opacos. Era una mansión sin reflejos, sin testigos. Al cerrar la puerta de su nueva habitación, el eco de la llave girando en la cerradura le pareció definitivo. Se acercó a la ventana. Estaba cerrada con barrotes. Más allá, solo sombras de naranjos y una fuente seca. Sentada al borde de la cama, aún con el vestido de novia arrugado, Leonor bajó la vista hacia sus manos. Ya no sostenían flores, solo vacío, el mismo que empezaba a crecer en su pecho. Esa noche, por primera vez, entendió que el matrimonio no había sido su entrada al mundo, sino su encierro, y que en aquel palacio de piedra, donde ni el viento tenía permiso para entrar, ella sería la rosa que nadie vería florecer. El primer amanecer en la mansión de los Osorio no trajo luz, sino una bruma espesa que se colaba entre los resquicios de las contraventanas selladas. Sevilla aún dormía bajo un cielo pardo, y en aquel rincón apartado, el silencio pesaba más que el aire. Leonor abrió los ojos con lentitud, reconociendo apenas el contorno de la habitación en penumbra. El vestido de novia, ahora deshecho en el suelo, era un fantasma de encaje que ya no tenía lugar en su cuerpo. Sentada al borde del lecho, descalza, con los cabellos sueltos cayendo sobre los hombros, sintió por primera vez la dimensión real de su encierro. El mobiliario era sobrio, antiguo, tallado con precisión y sin adornos innecesarios. Una cómoda, una butaca junto a la chimenea apagada y un pequeño escritorio en una esquina conformaban el nuevo mundo que debía habitar. Al otro extremo de la habitación, una ventana angosta permanecía clausurada por gruesas maderas cruzadas. No había espejo alguno en las paredes. No se veía su reflejo, ni el del amanecer, ni el del pasado. Tocaron a la puerta con suavidad. «Señora», dijo una voz baja. «Soy doña María. He traído su desayuno». Leonor cubrió sus hombros con un chal de lana color marfil y abrió la puerta sin pronunciar palabra. La mujer que le tendía la bandeja era de rostro redondo, cabello recogido en un moño severo y mirada maternal. Su delantal impecable contrastaba con las sombras bajo sus ojos. «Buenos días, señora. Le he preparado té de manzanilla y panecillos de anís. Si desea algo distinto mañana, puede indicármelo». Leonor la observó por un instante prolongado, como si esa figura fuese el único ser humano en quien pudiera confiar. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. «Gracias», susurró. La mujer dejó la bandeja sobre la mesa y se retiró con una reverencia discreta. Leonor bebió el té con lentitud. Cada sorbo parecía un rito silencioso para calmar el temblor que aún persistía en sus manos. Cuando terminó, se acercó a la puerta que conectaba con el pasillo principal y salió con paso contenido. No sabía qué estaba permitido, qué no, ni si su presencia era bien vista por los criados, pero algo dentro de ella, quizás una chispa enterrada de orgullo o dignidad, le impulsó a recorrer lo que, según la ley, era su hogar. El corredor era largo, con paredes altas cubiertas por tapices ajados que representaban escenas mitológicas. El mármol del suelo estaba frío, incluso bajo sus zapatillas forradas. Al llegar a una sala lateral, empujó una puerta doble y encontró lo que alguna vez debió ser un salón de música. Un piano de cola, cubierto por una sábana gruesa, descansaba en el centro. Al retirar la tela, un leve aroma a madera envejecida emergió del instrumento. Levantó la tapa y presionó una tecla. El sonido fue opaco, desafinado, pero vivo. No recordaba cuándo había tocado por última vez. Su padre, hombre práctico, no alentaba las artes. Su madre, antes de retirarse al convento, solía cantarle en voz baja mientras bordaba. Allí, frente a ese piano adormecido, sintió un pulso lejano en sus dedos. Los colocó sobre las teclas con torpeza, intentando recordar alguna melodía sencilla. Solo logró unos acordes desordenados, pero suficientes para estremecer el aire de la estancia.
Más adelante, al cruzar otro pasillo, abrió una puerta que daba a una biblioteca. El polvo cubría los lomos de los libros como si cada tomo llevara décadas sin ser tocado. Caminó entre los estantes con una mezcla de reverencia y sorpresa. Obras clásicas, tratados de filosofía, libros en francés y latín. Tomó uno al azar. Era un volumen de poesía castellana del siglo anterior. Lo abrió con cuidado y leyó en voz baja un verso que hablaba de jardines sin sol y mujeres que soñaban con la libertad. Cerró el libro con las manos temblorosas. Al fondo de la biblioteca, un ventanal alto dejaba entrar una luz tenue, pero estaba sellado. Bajó una escalera de caracol que la condujo a una galería lateral. Allí encontró lo que parecía ser un pequeño invernadero abandonado. La tierra estaba seca, pero en un rincón aún sobrevivía un jazmín rebelde, aferrado a la vida con obstinación silenciosa. Leonor se agachó y acarició sus hojas con ternura. En su recorrido, llegó finalmente al salón más alejado de la casa. Allí, una puerta lateral conducía a un balcón enrejado, estrecho y cubierto por una celosía de hierro forjado. Asomarse a través de ella era mirar un mundo distante. La calle que pasaba al otro lado no era principal, sino una vía secundaria por donde solo transitaban vendedores ambulantes, niños descalzos y, muy de vez en cuando, algún carretero. Pero desde ese rincón oculto, Leonor vio algo que la hizo contener el aliento. El cielo, azul pálido, aún grisáceo por la neblina, pero libre. Por primera vez desde su llegada, sintió que el encierro no era absoluto. Regresó a su habitación antes del mediodía. En el trayecto, cruzó a uno de los criados, un joven delgado que agachó la cabeza al verla. Nadie hablaba con ella, nadie pronunciaba su nombre. Solo doña María volvió por la tarde con una bandeja de bordados y un frasco de aceite de lavanda. ¿Desea que le encienda el fuego esta noche?, preguntó la mujer con voz pausada. Sí, por favor, respondió Leonor, mientras colocaba un libro sobre la mesilla. La anciana se inclinó para prender la chimenea, y al hacerlo, dijo sin mirarla: Si necesita algo, cualquier cosa, estoy al otro lado del pasillo. Siempre he servido a esta casa, incluso antes del nacimiento del señor marqués, pero desde hoy serviré para usted. Leonor se quedó en silencio. No estaba acostumbrada a la bondad gratuita, no en aquella casa. Cuando doña María salió, la joven observó cómo la lumbre comenzaba a bailar en el hogar. Se quitó el chal y se sentó en la butaca junto al fuego. El libro sobre su regazo aún conservaba el aroma a humedad y tinta antigua. La noche cayó despacio. No hubo cena formal, solo una bandeja dejada discretamente en una mesita auxiliar. La comida estaba bien preparada, aunque sin abundancia. Leonor comió poco. El apetito le era ajeno en esos días. Antes de dormir, abrió el armario de su habitación. Entre los vestidos sencillos que había llevado consigo, encontró uno que su madre había mandado confeccionar cuando aún soñaban con otro tipo de boda. Era de lino marfil, de talle imperio, con bordados en hilo dorado. Leonor lo acarició sin vestírselo. Era un recuerdo, no una prenda. Se acostó sin encender las lámparas. A través de la rendija del balcón, la luna se colaba débilmente. La mansión, a esa hora, parecía contener su aliento. Los muros gruesos y los pisos de mármol callaban todo eco. Era una casa sin música, sin risas, sin espejos. Y sin embargo, Leonor sintió que había algo allí, una pulsación subterránea que aún no lograba descifrar, como si la soledad misma susurrara una promesa, una semilla de futuro que dormía, esperando el momento justo para germinar. Pero aún no era tiempo de esperanza, solo de resistir, de observar, de respirar y de no olvidar quién era, aunque nadie la viera. Las campanas de la iglesia de San Nicolás marcaban la hora nona cuando un leve murmullo de cuerdas comenzó a deslizarse por la calle estrecha que lindaba con el muro lateral de la mansión. Era un sonido tímido al principio, como si el aire dudara en llevarlo, pero luego fue creciendo en claridad, como una hebra de seda que se desenrollaba con cuidado sobre los tejados envejecidos de Sevilla.
Leonor se encontraba junto al balcón enrejado, sosteniendo una taza tibia de infusión entre las manos. La ventana apenas abierta dejaba entrar una corriente ligera que olía a naranjos lejanos. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un violín. No una melodía común ni una tonada de feria, sino una pieza dulce y melancólica que parecía deslizarse por los ladrillos y trepar, nota a nota, hasta el rincón donde ella respiraba en silencio. Apoyó lentamente la taza en la repisa y se acercó. A través del encaje de la cortina y la celosía de hierro forjado, pudo ver la figura de un hombre joven, de pie, junto a una columna de piedra desgastada. Vestía con sencillez, camisa blanca arremangada, chaleco de lana oscura y un pañuelo rojo atado al cuello. El cabello oscuro caía en mechones desordenados sobre la frente. No había acompañante, ni sombrero donde cayeran monedas, solo él, su instrumento y esa música que no pedía nada, pero lo ofrecía todo. Leonor permaneció inmóvil, oculta entre la sombra del visillo. El corazón, hasta entonces contenido, pareció reaccionar con un suspiro involuntario. Cada nota del violín acariciaba algo dormido en su interior, algo que no tenía nombre, pero que aún vivía. No sabía si aquel joven era un músico de paso o alguien que volvería al día siguiente, pero su presencia, aún desconocida, ya había alterado la quietud de sus días. Iván Romero tocaba de espaldas a la mansión, sin saber que en el tercer balcón enrejado, justo entre los muros de piedra y los geranios marchitos, una mujer lo escuchaba. No era la primera vez que pasaba por allí, pero sí la primera en que sentía algo distinto. En varias ocasiones había creído ver una sombra, un leve movimiento detrás de la ventana superior, como si alguien respirara desde adentro. Esa sospecha lo inquietaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Esa tarde, al concluir la pieza, Iván bajó el violín y se quedó inmóvil unos segundos, contemplando la fachada envejecida de la casa. Había algo en ese lugar que le provocaba una extraña familiaridad, una atracción sin causa. Guardó su instrumento con cuidado en una funda de cuero gastado y se alejó calle abajo, con el paso lento de quien no quiere despedirse aún del lugar que lo ha tocado. Leonor se quedó en pie junto al balcón mucho después de que el sonido se extinguiera. No comprendía del todo por qué aquella melodía le había calado tan hondo. No conocía al joven ni su historia, pero su música había entrado en ella como el agua entra en la tierra reseca. Esa noche, al retirarse a su aposento, llevó consigo el eco de cada nota. Durante los días siguientes, a la misma hora, el violinista regresó. Nunca miraba hacia arriba. Tocaba de espaldas al muro, con la misma intensidad contenida, como si conversara con alguien que no podía ver. Y Leonor, siempre en silencio, lo aguardaba detrás del encaje, como si cada tarde fuera una cita no pactada entre almas desconocidas. Doña María notó el cambio. La marquesa parecía menos pálida, más atenta, con los ojos despiertos y la espalda erguida. No preguntó nada, pero una tarde, mientras preparaba la costura, dejó caer con suavidad: «Dicen que hay un músico joven que pasa por la calle de los Aljibes. Toca muy bien». Leonor levantó la mirada del bordado. «¿Cómo se llama?», preguntó como si no supiera. «Iván Romero, hijo de un zapatero de Jerez. Se crió entre cuerdas y clavos, pero tiene manos de artista. No pide limosna. Toca como quien reza». Leonor volvió la vista al hilo entre sus dedos. El nombre quedó grabado en su memoria con una fuerza extraña, como si lo hubiera escuchado en un sueño. Esa misma noche, sin proponérselo, comenzó a tocar el piano. Al principio, de forma insegura, luego, con mayor decisión. No eran piezas completas, solo fragmentos que recordaba de niña. El sonido reverberaba en las paredes de la sala vacía y por primera vez la mansión pareció responderle. Un eco tímido, un susurro de vida. Al día siguiente, Iván volvió. Esa vez trajo consigo una partitura, no escrita, sino inventada en el momento. Era una melodía nueva, suya, que no tenía nombre, pero que nació en ese instante.
dedicada sin saberlo a la mujer oculta en el balcón. Cada nota hablaba de ausencia, de ternura, de algo que nunca se había tenido, pero que ya se añoraba. Desde su escondite, Leonor escuchó sin parpadear. Cuando la música cesó, se acercó más al enrejado, aún sin mostrarse. Contuvo el aliento y con decisión temblorosa dejó caer una flor seca desde el balcón. No fue una declaración, fue una respuesta. Iván la vio caer, la recogió con cuidado, como si se tratara de un secreto sagrado. No miró hacia arriba, solo la guardó entre las páginas de su cuaderno y se alejó. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza. La lluvia comenzaba a golpear los ventanales, pero en el corazón de Leonor algo se había encendido. No era amor todavía, ni deseo. Era una atención despierta, una chispa, un estremecimiento de vida. Se sentó en el escritorio y por primera vez desde su llegada tomó una pluma. La mojó en tinta y escribió una sola línea en una hoja de papel. No le he visto el rostro, pero ya escuché su alma. No firmó. No sabía si enviaría esa nota, pero el acto de escribirla fue suficiente para comprender que detrás del muro había comenzado a florecer algo que ni el encierro ni el silencio podrían detener. Porque la melodía del callejón no era solo una música, era un llamado, una promesa suspendida entre dos mundos separados por el hierro, el tiempo y el miedo. Y esa promesa, sin saberlo aún, estaba destinada a cambiarlo todo. El cielo de Sevilla despertó cubierto por una neblina baja que se aferraba a los tejados con terquedad. Era uno de esos días en que el aire parece contener secretos, y las piedras de las calles repiten el eco de pasos que no se atreven a pronunciar nombres. En el interior de la mansión, Leonor se asomaba al balcón enrejado con una determinación nueva, la respiración detenida entre los labios, y una hoja de papel doblada cuidadosamente entre los dedos. No era una carta, no aún. Era apenas una pregunta envuelta en palabras sencillas. Nada más que una línea, escrita con trazo firme pero tembloroso. ¿Quién eres cuando nadie te mira? Aquel pensamiento había nacido la noche anterior, al calor de una vela, mientras el eco de la melodía aún danzaba en su memoria. Sentía que debía hacerlo, sin saber si tendría respuesta. No buscaba una historia ni un juego. Solo ansiaba saber si la música tenía una fuente humana, real, cercana. Esperó paciente. La hora acostumbrada se acercaba. A lo lejos, el sonido leve de un violín comenzó a trepar por los muros como hiedra invisible. Leonor sostuvo el papel sobre el borde de hierro, ajustándolo entre los pliegues de un pañuelo bordado por sus propias manos. Cuando la melodía alcanzó su punto más íntimo, lo dejó caer. Fue un segundo de osadía suspendido en el aire. Luego se apartó rápidamente del visillo, temerosa de ser descubierta. Desde abajo, Iván notó el movimiento. La flor ya no cayó, sino algo más liviano. Dejó de tocar y avanzó con cautela. El pañuelo bordado y la nota cayeron cerca de sus botas. Al recogerlos, percibió el perfume tenue de lavanda y la delicadeza del hilo. Al desplegar el papel, sus ojos se encontraron con aquella pregunta: ¿quién eres cuando nadie te mira? No hubo sonrisa ni desconcierto, solo una pausa larga en el pecho. Guardó la nota sin mirar hacia arriba. No quiso romper el velo del misterio. Aquel instante tenía la pureza de algo que nace sin prisa, sin rostro, sin nombre, pero lleno de alma. Se alejó con el violín bajo el brazo, caminando con el corazón más despierto que nunca. Esa misma noche, bajo el resguardo de un candil, Iván respondió. No con una declaración ni una confesión, sino con una carta sencilla, escrita con caligrafía elegante y tinta azul. Soy hijo de un zapatero, criado entre virutas de madera y sueños de otras manos. Cuando nadie me mira, toco para mí mismo. Cierro los ojos y me convierto en un puente entre lo que siento y lo que no sé nombrar. A usted, que me escucha sin verme, le confieso que su silencio me acompaña. Quizá su rostro sea un misterio,
pero su alma canta más claro que mi violín. Al día siguiente, Leonor lo aguardaba de nuevo, oculta entre los pliegues del encaje. Esta vez, él no tocó de inmediato. Depositó con cuidado un pequeño sobre bajo una piedra cercana al muro. Luego, con la misma calma, comenzó a tocar. La melodía era nueva, más íntima, más luminosa. Doña María, desde el fondo del pasillo, observó sin acercarse. Había servido demasiados años en aquella casa como para no entender lo que ocurría sin necesidad de palabras. Por la noche, mientras preparaba la infusión de azahar, dejó caer una observación casual. La música de ese joven no es común, no toca para las monedas, sino para el alma. Leonor levantó la vista, con los ojos humedecidos por una emoción contenida. Él no sabe quién soy, dijo en voz baja. Quizá por eso puede verla. Esa misma noche, Leonor bajó al jardín. Amparada por la penumbra, salió por la puerta lateral que daba a la calle trasera. Con pasos lentos, recogió el sobre bajo la piedra. Lo leyó de pie, sin moverse, con la respiración suspendida. Al terminar, volvió sobre sus pasos, como quien regresa de un país donde las palabras son lo único que importa. Los días siguientes fueron una danza silenciosa entre dos almas que no se habían mirado jamás. Cada tarde, Iván dejaba una carta, una frase, una partitura. Cada noche, Leonor respondía con igual cuidado. Le hablaba de libros, de pensamientos que no se atrevía a compartir con nadie más, de recuerdos que la herían, de sueños que la hacían temblar. Él, por su parte, le hablaba del taller de su padre, del olor del cuero recién cortado, de la primera vez que escuchó un violín en una boda de barrio. Nunca le preguntó quién era, nunca la presionó. Se bastaban con el misterio y con esa correspondencia que parecía haber nacido fuera del tiempo. Un día, Iván dejó una pequeña partitura doblada en 4, sin título, solo notas flotando en un pentagrama. Leonor la colocó sobre el piano, alzó las manos con lentitud y tocó. Al hacerlo, comprendió que aquella melodía estaba escrita con lo que él había adivinado de su alma. Esa noche no escribió, solo guardó la partitura junto a las cartas, en una caja de madera que escondía en el fondo del armario. El fuego crepitaba en la chimenea, pero su calor no podía igualar el que ella sentía bajo la piel. Mientras tanto, en una habitación austera del barrio de San Lorenzo, Iván escribía una nueva carta, sin saber si la entregaría. Su mano temblaba al trazar las palabras. No era amor aún, no como lo dicta el mundo, pero sí era un lazo, una afinidad inexplicable, nacida de lo invisible, de lo no dicho. Hay algo en usted que me recuerda a la brisa antes de la tormenta. No la he visto, pero sé que existe. Y si algún día calla, temeré que el mundo vuelva a quedar en silencio. Leonor no esperaba menos, ni más. Solo ese roce de letras que le devolvía el aliento, que le recordaba que aún podía conmoverse, aún desde el encierro, aún desde el anonimato. El balcón enrejado ya no era solo un límite, era también una orilla, una frontera desde donde lanzaba sus pensamientos como botellas al mar, y donde, contra todo pronóstico, alguien los recogía y respondía con dulzura. El mundo allá afuera seguía ignorando que en aquella casa vivía una marquesa. Pero en aquel callejón de piedra, cada nota, cada palabra, cada hoja doblada, tejía algo más fuerte que el título que ella llevaba en silencio. Tejía la certeza de que aún era capaz de inspirar, de ser vista, aunque no con los ojos, sino con algo más profundo. Y en ese espacio entre rejas y papeles, entre partituras y preguntas sin firma, Leonor comenzó a vivir una historia que nadie conocía, pero que ya latía con más fuerza que cualquier escudo heráldico. Una historia escrita no con tinta noble, sino con verdad y con esperanza. El viento del norte azotaba con fuerza las torres de Sevilla, doblando las ramas desnudas de los álamos y arrastrando el aroma húmedo del Guadalquivir por las callejuelas adoquinadas. La ciudad parecía estremecerse bajo el peso de las noticias que llegaban de los campos, partidas irregulares de soldados, casas abandonadas, sospechas de traición entre vecinos. Sin embargo, en los límites de la ciudad,
donde se alzaba la antigua mansión de los Osorio, el mundo seguía detenido, ajeno, como si el tiempo no se atreviera a tocar aquello que ya se había convertido en ruina voluntaria. Leonor había despertado con una sensación extraña, como si algo se avecinara. El silencio de la casa, habitual desde su llegada, aquella mañana le pareció más tenso, menos acogedor. Doña María no dijo nada cuando le entregó el desayuno, pero su expresión era distinta, más rígida, más cuidadosa. Leonor no preguntó. Había aprendido a leer los gestos como otros leen los relojes. Se refugió en la biblioteca, entre los estantes polvorientos que se habían convertido en su refugio más íntimo. Allí, encontró una partitura que Iván había dejado 2 días antes, oculta dentro del cuaderno de poemas castellanos que solía consultar. Era una pieza sin título, delicada, melancólica, con pasajes que parecían hablarle directamente al corazón. Esa tarde, sin pensarlo demasiado, Leonor se dirigió al salón de música. El piano, afinado con esfuerzo y dedicación, esperaba con las teclas limpias y el banco acomodado según su estatura. Abrió la partitura con cuidado, como si desvelara un secreto. Colocó los dedos sobre las notas y comenzó a tocar. La melodía se deslizó como una caricia por las paredes altas del salón. Era un tema nuevo, distinto a los anteriores, más personal, más íntimo. Había en sus compases una ternura contenida, un lamento disfrazado de esperanza. Leonor tocaba con los ojos cerrados, como si sus manos hablaran por ella. Cada nota era una confesión muda, un suspiro disfrazado de armonía. No sabía que, tras una de las puertas entornadas, un par de ojos la observaban en silencio. Don Mateo Osorio había regresado a la mansión sin previo aviso. Ni criados ni cochero fueron informados. Llegó al anochecer, cubierto por una capa oscura y con los guantes aún puestos. El rostro, endurecido por la fatiga del viaje, no mostraba señales de emoción. Solo sus pasos, firmes y secos, rompían la calma de la casa. Había pasado semanas en Cádiz, atendiendo asuntos familiares y defendiendo el prestigio de su nombre ante una nobleza que ya comenzaba a murmurar sobre su silencio conyugal. Nadie sabía con certeza si estaba casado, y Mateo no había hecho nada por confirmarlo. Para él, ese matrimonio era una formalidad vergonzosa que había preferido enterrar entre papeles y puertas cerradas. Sin embargo, al entrar en su despacho, encontró sobre la mesa una hoja suelta. No era correspondencia oficial ni cuentas de la hacienda, era una partitura. En la esquina inferior, con una caligrafía limpia y segura, se leía un nombre: Iván Romero. Frunció el ceño. Aquello no tenía sentido. ¿Qué hacía un papel así en su casa? ¿Quién era ese tal Romero? Y sobre todo, ¿por qué le molestaba tanto ese nombre? Guardó silencio y siguió el sonido tenue que provenía del fondo de la casa. Fue guiado por el eco de un piano. No era una ejecución técnica, sino emocional, intensa, femenina. Se acercó con pasos sigilosos, como quien se adentra en un terreno que no le pertenece. La puerta del salón estaba entornada. Desde allí, vio a su esposa. Leonor estaba de espaldas, sentada ante el piano, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la partitura. Llevaba un vestido color lavanda, de lino sencillo, ceñido bajo el busto y con mangas largas ajustadas. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto la curva suave de su nuca. La luz de las velas proyectaba su silueta sobre el suelo de mármol. Parecía una figura salida de un óleo antiguo, suspendida en una escena que no admitía interrupciones. Mateo no se movió, no dijo una palabra, solo la observó. Nunca la había visto así. Serena, concentrada, vibrante. No era la mujer torpe y muda que recordaba de la boda, ni la presencia apagada que evitaba su mirada por los corredores. Aquella mujer tocaba como quien se despide, como quien se atreve a sentir sin permiso. Había en ella una belleza que no nacía del cuerpo, sino de algo más hondo. Algo que lo incomodó y lo atrapó al mismo tiempo. Cuando la melodía terminó, Leonor permaneció unos segundos inmóvil, como si no quisiera dejar ir lo que acababa de crear. Luego bajó las manos con suavidad y cerró la partitura.
Fue entonces cuando Mateo se apartó, retrocediendo sin hacer ruido. No quería ser descubierto. No aún. Se dirigió a su estudio con el ceño fruncido y el corazón golpeando de forma inesperada. Sentía una inquietud que no lograba explicar. No era ira, tampoco vergüenza. Era algo más primitivo. Celos. ¿Pero celos de qué? ¿De quién? ¿Acaso de ese tal Iván Romero? ¿De la música que lo había desplazado de su propio hogar? Se sirvió una copa de jerez y caminó en círculos como un animal en jaula. La imagen de Leonor tocando lo perseguía. Y ese nombre, Iván, 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 maldito nombre que ahora no podía sacar de su mente. Al otro lado de la casa, Leonor guardaba la partitura en la caja de madera donde atesoraba las cartas. No sabía que había sido observada, pero algo en su interior le decía que los días de calma estaban contados, que los muros que la habían protegido también podían cerrarse sobre ella. Y sin embargo, no temía, porque mientras esa música siguiera viva en sus manos, no volvería a ser la mujer que un día fue encerrada sin explicación. No, ya no. La melodía le había recordado quién era, y aunque aún no lo supiera, también había comenzado a despertar algo que Mateo jamás había imaginado, el reflejo de una mujer que no podía seguir ignorando. La mañana amaneció cubierta por una bruma pálida que descendía lentamente sobre los tejados de Sevilla, cubriendo las esquinas con un velo de misterio. Las campanas del convento de Santa Clara resonaban en la lejanía, marcando el ritmo de un día que parecía, en apariencia, como cualquier otro. Sin embargo, en el interior del marqués don Mateo Osorio, algo comenzaba a desacomodarse con un peso que no sabía nombrar. Desde su regreso a la mansión, una inquietud lo perseguía con pasos sordos, como un rumor que se esconde en los pliegues del silencio. No lo admitía con palabras, ni siquiera en sus pensamientos más íntimos, pero cada vez que cruzaba los pasillos sombríos de su casa, sentía que algo había cambiado en su ausencia, y ese algo llevaba el perfume suave de jazmín y el eco lejano de una melodía que no le pertenecía. Los criados se movían con discreción, evitando el roce de su mirada. Doña María, más silenciosa que nunca, lo observaba desde lejos, con esa mezcla de respeto y advertencia que solo las mujeres viejas, que han visto demasiado, saben sostener sin palabras. Fue ella quien le informó, casi con desgano, que la señora marquesa pasaba mucho tiempo en el salón de música, que había retomado el piano, y que a veces, en las tardes, dejaba la ventana entreabierta para que el aire entrara. Mateo no respondió. Solo apretó los labios y desvió la vista hacia el jardín abandonado, donde los rosales seguían sin florecer. Esa misma tarde, impulsado por un impulso que no quiso analizar, pidió a su cochero que preparara el carruaje. Vistió su levita de paño azul oscuro, anudó el pañuelo de seda al cuello y calzó sus botas altas con el esmero de quien va a un duelo consigo mismo. No explicó el destino, solo indicó que no lo esperaran. Se dirigió al barrio de San Lorenzo, donde la ciudad perdía su tono aristocrático y mostraba la piel real de sus oficios. Las callejuelas eran angostas, llenas de talleres, de tiendas con puertas entornadas y niños descalzos corriendo entre los barriles. Allí, según había escuchado de labios ajenos, vivía el tal Iván Romero. No fue difícil encontrarlo. El joven violinista salía en ese momento de una pequeña carpintería donde afinaban instrumentos con manos rústicas pero hábiles. Iba solo, con el estuche al hombro y la mirada absorta en un horizonte invisible. Mateo lo siguió, manteniéndose a distancia. Observó su andar ligero, su forma de saludar con respeto a los vecinos, la naturalidad con que se detenía a ayudar a una mujer que había dejado caer su canasta de pan. Todo en él desmentía cualquier pretensión de grandeza, y sin embargo, había algo en su porte, una especie de luz interior que irritó al marqués más de lo que esperaba, no por arrogancia, sino por contraste. Más tarde, en uno de los cafés cercanos a la plaza, escuchó una conversación entre dos caballeros bien vestidos. Uno de ellos, con copa de coñac en mano, hablaba con entusiasmo de una composición que empezaba a circular en los círculos cultos
bajo el nombre de La Rosa Cautiva. Aseguraba que el joven autor era un prodigio, un autodidacta sin apellido, pero con talento natural. Dicen, comentó con voz baja y mirada pícara, que la escribió para una mujer invisible, una musa que nunca muestra el rostro. Algunos aseguran que la ve en sueños, otros dicen que solo la imagina. Pero se siente tan real en la música que uno casi puede tocarla. El corazón de Mateo se contrajo con un golpe seco. Bebió de un trago el jerez que había ordenado sin sed y se levantó con una excusa apenas creíble. Volvió a casa al anochecer, con las sombras alargándose por las paredes del carruaje. La ciudad parecía más ajena que nunca. Al ingresar por el zaguán, no saludó a nadie. Subió a su estudio y encendió la lámpara con manos más firmes de lo que sentía. Caminó hasta la biblioteca, tomó al azar uno de los libros que Leonor había consultado recientemente y al abrirlo encontró una hoja doblada. Era una partitura. El título, escrito en una caligrafía precisa, decía La Rosa Cautiva. Al pie, una firma. Iván Romero. La respiración del marqués se detuvo por un instante. Lo supo sin necesidad de más pruebas. Aquella melodía que ya había escuchado a través de las paredes, esa música que lo perturbaba desde que volvió, tenía un destinatario claro. No era él, era ella, su esposa, y sin embargo, no podía culparla. No tenía pruebas de que se hubieran visto, ni de que se hubieran hablado, solo intuiciones. La certidumbre silenciosa de que ese joven, sin saberlo, había alcanzado un lugar en el alma de Leonor que él nunca se había molestado en buscar. Esa noche no durmió. En la madrugada bajó sin hacer ruido. Caminó descalzo por los pasillos oscuros de la mansión, como si temiera que el crujido de sus pasos rompiera la frágil arquitectura de lo que no se decía. Al pasar junto al salón de música, se detuvo. Desde adentro, una vela encendida proyectaba una luz cálida. No abrió la puerta. Solo apoyó la mano en el marco, sintiendo la vibración muda que salía del piano. Adentro Leonor tocaba. Era la misma melodía. Él la reconocía. La Rosa Cautiva. Sus dedos se deslizaban por las teclas con una suavidad que solo puede ofrecer el amor o el dolor. Y en el caso de ella, acaso era ambos. Al otro lado de la ciudad, Iván se detenía frente a la calle estrecha donde tantas veces había tocado. No llevaba el violín consigo, solo el cuerpo inquieto y la mente atormentada por una sospecha. Alzó la vista. La ventana del balcón estaba abierta. Una vela titilaba entre los barrotes. Y desde adentro, como un susurro, emergía una melodía. Su melodía. No podía ser coincidencia. Se llevó la mano al pecho, como si buscara contener el vértigo. ¿Y si no es fantasía?, pensó. ¿Y si realmente ella me escucha? Y con esa pregunta suspendida en el aire, comprendió que lo que había creído imposible ya no lo era. Que aquello que nació en el anonimato de un callejón podía, quizá, tener raíces más profundas, más verdaderas. Esa noche, sin palabras ni rostros, dos almas unidas por la música se buscaron sin tocarse, mientras un tercero, encerrado en su orgullo, descubría por fin lo que nunca había querido mirar, que su silencio había dado paso a la voz de otro, y que esa voz hablaba a través de notas que no podían callarse. Las sombras de la tarde se alargaban sobre las calles de Sevilla cuando don Mateo Osorio descendió de su carruaje con el ceño fruncido y el paso contenido por la cólera. Llevaba días vigilando con discreción el callejón que bordeaba su mansión, el mismo por donde resonaban aquellas melodías que habían comenzado a perturbarle más de lo que estaba dispuesto a admitir. La partitura encontrada, el nombre del compositor y la música reproducida por Leonor sin reservas lo habían llevado a trazar una conclusión que, aunque no expresada en voz alta, se enredaba en su orgullo como una espina. Iván Romero estaba allí. De pie, con el violín apoyado en el hombro, ejecutaba una pieza suave, de notas ascendentes, como si conversara con el aire. Vestía con pulcritud, pero sin ostentación,
y tenía la expresión serena de quien toca para alguien invisible. Mateo se acercó sin que sus pasos lo delataran, y se detuvo a pocos metros de él. No era la primera vez que lo veía de cerca, pero sí la primera en que lo miraba con intención de juzgarlo. Esperó a que terminara de tocar. Solo entonces, con voz firme, le habló. ¿Esa música que ejecuta la compuso usted? Iván levantó la vista, sorprendido por la repentina aparición de aquel hombre que lo observaba con tanta rigidez. Asintió con cortesía, sin sospechar aún con quién trataba. Sí, señor, es una pieza reciente. ¿Y para quién fue escrita? El joven vaciló apenas un instante antes de responder. No lo sé con certeza. Tal vez para una presencia que siento cuando toco en este lugar. Mateo entrecerró los ojos. ¿Una presencia? Alguien que no se deja ver pero que escucha. Lo sé por instinto, no por pruebas. Es difícil de explicar. El marqués lo examinó en silencio. No dijo el nombre de Leonor, ni dio pistas de su sospecha. Lo que sí hizo fue clavar la mirada con frialdad. De ahora en adelante se abstendrá de tocar en este callejón. Hay límites que los hombres sabios no cruzan. Iván frunció el ceño, confundido. ¿He causado alguna ofensa? Aún no, respondió Mateo con una sequedad que no dejaba lugar a réplica. Pero está a tiempo de evitarla. Sin esperar más respuesta, giró sobre sus talones y se alejó. Iván lo observó marcharse, sintiendo un escalofrío inexplicable. Algo en aquel hombre lo inquietaba. No por su estatus ni por su tono autoritario, sino por la forma en que ocultaba una amenaza dentro de una advertencia. Ya entrada la noche, en la mansión, Mateo se dirigió con paso decidido hacia el ala este. La casa, silenciosa como siempre, parecía estremecerse ante sus pisadas. Golpeó la puerta del salón de lectura. Leonor, que leía a la luz de una lámpara de aceite, levantó los ojos con calma. Al verlo entrar, cerró el libro sin prisa. ¿Desea algo, señor? Mateo la miró con una mezcla de indignación y desconcierto. Durante un momento pareció buscar las palabras. ¿Desde cuándo se comunica con ese músico? La voz de él no era un grito, pero sí un filo. Leonor no fingió ignorancia. Sus manos reposaban sobre su regazo, cruzadas con dignidad. No me comunico con él, solo escucho. Y cuando toco lo hago porque su música me conmueve. ¿Y no le parece impropio? ¿Impropio?, repitió ella sin elevar el tono. ¿Qué hay de impropio en encontrar belleza en lo que otros desprecian? Mateo dio un paso hacia ella, turbado por la firmeza inesperada en la voz de su esposa. Ha recibido cartas, ¿cierto? He visto los papeles, las partituras. Las guarda como si fueran tesoros. No lo niego, respondió Leonor mirándolo de frente. Pero no los escondo. Están aquí, donde cualquiera puede encontrarlos. Porque no hay vergüenza en lo que no lleva mancha. Mateo no sabía cómo replicar. Algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer callada que aceptaba el encierro sin resistencia. Su mirada ahora tenía luz. No desafiante, sino clara. Dolida, pero erguida. Ese hombre no sabe quién es usted, dijo finalmente. Y aún así me escucha, susurró ella. La respuesta lo golpeó más que cualquier acusación. Dio un paso atrás, como si le hubieran arrancado el aire. ¿Sabe lo que eso significa? Leonor se levantó entonces. Su figura robusta, envuelta en un vestido de lino oscuro, proyectaba una sombra sobre la alfombra. No había temor en sus ojos, solo cansancio. Sé perfectamente lo que significa desear ser vista, dijo con voz baja, pero firme. ¿Qué clase de pecado es desear ser vista por alguien cuando mi marido me oculta como vergüenza? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un latigazo. Mateo palideció. Jamás imaginó que ella tuviera el valor de decirlo, ni que esas palabras tan sencillas pudieran desgarrar su coraza con tanta violencia. Nunca ha cruzado una línea, señor, añadió. Nunca he salido de esta casa. Nunca he traicionado su nombre. Pero si encontrar consuelo en unas notas musicales es un crimen, entonces acúselo usted mismo ante el altar donde me desposó. Mateo no respondió. Sus labios se apretaron en una línea dura y sus ojos, por primera vez, parecían no saber dónde posarse. Leonor volvió a sentarse. La conversación había terminado. No lo expulsó, pero su silencio lo hizo innecesario.
El marqués salió del salón con el pecho oprimido, sin saber cómo nombrar lo que sentía. No era furia, tampoco culpa, era algo más profundo, una grieta que se abría en la piedra de su orgullo, algo que no estaba preparado para enfrentar. Esa noche, por primera vez, Mateo no durmió. Caminó por el despacho como un espectro, deteniéndose junto a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. Ni el músico ni su melodía rondaban ya ese rincón. Y sin embargo, en el silencio más absoluto, resonaban las palabras de Leonor como una plegaria sin redención. ¿Qué clase de pecado es desear ser vista por alguien cuando mi marido me oculta como vergüenza? No había respuesta. Solo un eco que no se callaría con la oscuridad, ni con el paso de la noche. Porque cuando la verdad se pronuncia con el alma, no hay muralla que la detenga. Y Mateo lo sabía, aunque aún no supiera qué hacer con ello. La madrugada descendía como una sábana gris sobre los tejados de Sevilla, y un silencio espeso se apoderaba de la ciudad. En la mansión de los Osorio, la quietud no era paz, sino presagio. Desde hacía horas, Leonor yacía en su cama, envuelta en un sudor frío, con el rostro encendido por la fiebre y la respiración alterada. Su cuerpo, robusto y fuerte por naturaleza, ahora se estremecía con escalofríos que recorrían su espalda como punzadas invisibles. Doña María había pasado la noche sentada a su lado, aplicando paños húmedos sobre la frente de la joven marquesa, mientras murmuraba oraciones con voz temblorosa. Cada tanto, Leonor pronunciaba un nombre, siempre el mismo, en un susurro que se perdía entre sus labios secos. Iván. La anciana sabía, por instinto y experiencia, que aquello no era solo una enfermedad del cuerpo. Era la consecuencia de una herida invisible, profunda, que se había abierto en silencio y había dejado entrar la tristeza como un veneno lento. Desde que la música desapareció del callejón, algo se apagó en Leonor. La llama que había comenzado a arder en sus ojos se extinguió poco a poco hasta que solo quedó la sombra. Al amanecer, con el rostro cansado y la mirada encendida de indignación, doña María subió al despacho del marqués. No pidió permiso, empujó la puerta con firmeza y entró como quien ha decidido que ya no callará más. Mateo estaba de pie junto al ventanal, observando cómo la bruma se levantaba sobre el jardín. No se volvió de inmediato, pero la presencia de la mujer lo obligó a hacerlo. ¿Qué ocurre? Su esposa está enferma, respondió doña María sin rodeos. Tiene fiebre alta, delira, y pronuncia el nombre del hombre que usted mandó desaparecer. Mateo frunció el ceño, pero no dijo nada. La criada avanzó un paso, con las manos apretadas frente al pecho. No me mire así, señor. Hace años que sirvo esta casa. He visto cosas que no debí ver y he callado por respeto, pero esta vez no puedo. No fue una decisión injustificada, dijo Mateo con voz seca. Ese músico cruzó límites. ¿Qué límites?, preguntó ella con voz trémula pero firme. ¿El de tocar para alguien que no podía hablar? ¿El de ofrecer una esperanza a quien vivía en silencio? ¿El de ver a su señora como mujer mientras usted la veía como carga? Mateo apartó la mirada, pero doña María no se detuvo. No vengo a defender a un músico, sino a una mujer, una que usted encerró por vergüenza y que aún así floreció en medio de la sombra. Pero el alma no se encierra, señor, y usted ha intentado hacerlo. El marqués cerró los ojos por un instante, como si las palabras le golpearan por dentro. Al abrirlos, su expresión ya no era dura, sino vulnerable. Caminó lentamente hacia la chimenea y apoyó una mano sobre la repisa. No respondió. La anciana, tras unos segundos de silencio, sacó de su delantal una hoja doblada con cuidado. La encontré entre las páginas de un libro de poesía en la biblioteca. No fue enviada. Es una carta que su esposa escribió. No sé para quién. Tal vez para usted. Tal vez para ella misma. Pero tiene derecho a leerla. Le entregó el papel y se retiró sin más palabras. Mateo permaneció solo en el despacho. La habitación, decorada con maderas oscuras y cortinas pesadas, parecía estrecharse en torno a él. Tomó asiento, desplegó la hoja y comenzó a leer.
No sé si alguna vez leerás esto, pero si lo haces, no busques reproches entre estas líneas. No escribo desde la rabia ni desde el deseo de justicia. Solo deseo entender lo que me ha tocado vivir. Durante mucho tiempo me pregunté por qué me elegiste. ¿Por qué aceptaste mi mano si no ibas a tomar mi presencia? Creí que era castigo, luego caridad, después olvido. Pero con el paso de los días, comprendí que esta casa, con sus muros altos y ventanas cerradas, era un espejo de lo que tú también eras por dentro. En esta prisión aprendí a leer mi propia alma, a reconocer mis silencios, a escuchar mis pensamientos, a no temerme. Me vi sin adornos, sin espejos, sin reflejos ajenos. Me descubrí capaz de sentir sin ser tocada, de inspirar sin ser vista. Me sentí viva en la sombra, aunque tú jamás lo supiste. Gracias por esta casa entonces, porque en ella encontré mi voz, y aunque esa voz no te pertenezca, aunque nunca la quieras escuchar, sabré que existió, y eso basta. Cuando terminó de leer, Mateo dejó caer la hoja sobre sus rodillas. Permaneció largo rato en silencio. Luego, con los ojos nublados, bajó lentamente la cabeza y apoyó el rostro entre las manos. No era llanto lo que brotaba de sus ojos, sino un temblor que nacía desde el centro de su pecho. No recordaba haber llorado antes, no de ese modo. Era como si una puerta que llevaba años cerrada se hubiera roto con un solo golpe. El golpe de unas palabras escritas sin rencor, pero cargadas de una verdad que él no supo ver. Esa noche, sin que nadie lo supiera, entró en la habitación de Leonor. La lámpara de aceite ardía con llama débil. Doña María dormía en la butaca, con un rosario entre los dedos. Mateo se acercó al lecho, sin hacer ruido, y se detuvo junto a ella. Leonor dormía con el rostro encendido, las cejas fruncidas por el delirio. Murmuraba algo entre dientes. De pronto, en un suspiro trémulo, pronunció el nombre que tanto lo había herido. «Iván». Mateo apretó los labios. No retrocedió, no huyó. Al contrario, se sentó junto a la cama y le tomó la mano. La suya era tibia, débil. La sostuvo entre las suyas con delicadeza, como si fuera algo frágil que no merecía romperse más. La observó durante largo rato. El rostro redondo, ahora más pálido, conservaba aún esa dulzura que nunca se había permitido admirar. Acarició con la mirada el contorno de sus mejillas, el leve temblor de sus párpados, la curva temblorosa de su boca. En ese instante, comprendió que la había visto siempre con los ojos cerrados, con los ojos del prejuicio, del orgullo, del miedo. Y por primera vez quiso verla con los ojos del alma. Se inclinó con lentitud y murmuró su nombre. «Leonor». Ella no respondió, pero un leve suspiro escapó de sus labios, como si, aún en la fiebre, reconociera que ya no estaba sola. Mateo permaneció allí en silencio hasta que el reloj dio la medianoche. No volvió a hablar, solo sostuvo su mano. Y por primera vez, en aquella casa sin espejos, un muro comenzó a caer. No con estrépito, no con rabia, sino con el peso silencioso de la verdad de una mujer que resistió en la sombra, y de un hombre que sin saberlo acababa de encontrar la luz. La mañana había llegado con un sol apagado, cubierto por una bruma que no dejaba avanzar la luz más allá de los patios interiores. Los criados caminaban en silencio por los pasillos de la mansión, sus voces reducidas a murmullos respetuosos. En el segundo piso, en el cuarto de la marquesa, el aire olía a lavanda hervida y cera derretida. La fiebre no había cedido por completo, pero Leonor dormía con respiración más serena, sostenida por la vigilancia incansable de doña María, que se turnaba con la doncella más joven para mantener húmedos los paños sobre su frente. Mateo no había dormido. Caminaba de un lado al otro en la biblioteca, con el rostro demacrado y los pensamientos atrapados en una espiral de culpa, confusión y una angustia que no lograba definir. Tenía la carta en el bolsillo, esa hoja doblada donde Leonor había escrito con una voz que él nunca había querido escuchar. Se la había leído una y otra vez, como si en sus líneas pudiera encontrar las respuestas que su razón no alcanzaba.
Había algo más que lo inquietaba. El nombre que ella había pronunciado durante su delirio seguía clavado en su pecho como una astilla ardiente. Iván. No era solo celos lo que sentía. Era algo más amargo, más punzante. No por lo que ella sentía, sino por lo que él nunca le había ofrecido. A media mañana, sin anunciarse, Mateo pidió a su cochero de confianza que lo llevara al barrio de San Lorenzo. No usó su carruaje habitual ni su levita de marqués. Se cubrió con un redingote oscuro, sin insignias, y bajó por la parte trasera de la casa para evitar ser visto. Lo acompañaba únicamente el silencio, y una determinación que le pesaba más que el aire. Las calles del barrio eran angostas, llenas de grietas, con ropa tendida entre los balcones y niños corriendo descalzos junto a las aceras. Mateo caminó con paso contenido hasta la pequeña casa donde sabía que vivía el violinista. Había enviado hombres días antes para averiguar su paradero, y el nombre de Iván Romero se había repetido en las bocas del vecindario con respeto discreto. Golpeó la puerta con la palma enguantada. Al cabo de unos instantes, Iván apareció en el umbral. Sus ojos se agrandaron al ver al marqués, pero no retrocedió. «Señor», murmuró. «Necesito hablar con usted», dijo Mateo con voz baja. El joven lo hizo pasar sin preguntar. La casa era sencilla pero digna. Una mesa de madera bien cuidada, una repisa con libros y el violín apoyado sobre un cojín de lino. No había rastros de ostentación, pero sí una limpieza que hablaba de orden y disciplina. Mateo se quedó de pie. No se quitó el abrigo. Observó el violín por un segundo antes de hablar. «Usted ya sabe quién soy». Iván asintió lentamente. «Sí, señor. Y también sé que no desea que me acerque más a su casa». «No he venido para eso». Se hizo un silencio. Mateo bajó la vista por un instante. Luego sacó un sobre de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Cádiz es una ciudad generosa con los músicos. En el puerto hay posadas que contratan violinistas. Y en los salones, si sabe cómo presentarse, lo escucharán. Iván miró el sobre sin tocarlo. ¿Es una orden? No, es una petición y una advertencia. No por amenaza, sino por lo que puede pasar si se queda. Iván no preguntó a qué se refería. Lo entendía todo sin necesidad de palabras. «Ella no me conoce», dijo al fin. «Y aún así», respondió Mateo con una amargura contenida, «logró algo que yo, en años, no pude». Iván tragó saliva. No dijo más. Mateo dio media vuelta hacia la puerta, pero antes de cruzarla se detuvo. «Usted no la ha tocado, y sin embargo dejó una marca. No sé si eso le da derecho a quedarse o lo obliga a partir, pero esta decisión será suya, y el destino de ella». Sin esperar respuesta se marchó. Iván se quedó de pie frente a la mesa. No abrió el sobre de inmediato. Tomó su violín y lo acarició como si buscara en él consuelo. Después se sentó a escribir. No sabía si enviaría esa carta. Tal vez no, pero necesitaba decirlo. Necesitaba despedirse de aquello que no fue, pero que transformó su existencia. Parto sin nombre, sin rostro y sin respuesta. Pero me voy sabiendo que la música me devolvió el corazón. Si alguna vez me recuerdas, hazlo con la certeza de que nunca te vi, pero supe quién eras desde la primera nota. No hay dolor en mi partida, solo gratitud, porque en tu silencio encontré mi voz. Doblando la hoja con lentitud, la guardó en su cuaderno y la cerró para siempre. Esa tarde, cuando el carruaje de Mateo volvió a cruzar el portón de la mansión, el aire había cambiado. El sol, que apenas se dejaba ver entre las nubes, tocaba las tejas con un fulgor tímido. La luz parecía menos dura. Los geranios del balcón, marchitos por semanas de abandono, tenían un leve brote nuevo en sus tallos. Mateo subió sin hacer ruido. Cruzó el pasillo hasta la habitación de su esposa. Doña María lo vio llegar, y sin decir una palabra, se levantó de la butaca y salió cerrando la puerta con delicadeza. Leonor dormía. Su rostro aún tenía el rubor de la fiebre, pero respiraba con mayor calma. La sábana blanca cubría su cuerpo hasta el pecho, y sobre la mesilla, junto a un cuenco de agua, descansaba la partitura que Iván le había dejado días atrás. Mateo se acercó en silencio. Se sentó en la silla junto al lecho y tomó la mano de ella con suavidad. Los dedos estaban tibios, frágiles.
La contempló por unos minutos. Sus ojos, cerrados, temblaban apenas bajo los párpados. Se inclinó un poco, no para besarla ni para hablarle al oído, sino para decir su nombre, con una voz distinta, con ternura. «Leonor». Ella no se movió, pero una lágrima solitaria rodó desde la comisura de su ojo hacia la almohada. No fue producto de la fiebre, fue un eco, una respuesta. Mateo no dijo nada más, permaneció allí, tomándole la mano, sin palabras, sin exigencias. Por primera vez, la estaba viendo, no como una carga, ni como una deuda saldada, sino como una mujer. Una que había sobrevivido al silencio, al encierro y al desprecio, y que aún así conservaba la capacidad de inspirar, de conmover, de despertar lo que en él estaba dormido. Y en ese momento, bajo la piedra de su orgullo, algo ardía. No era remordimiento, era otra cosa. Algo parecido al amor. El invierno cayó sobre Sevilla con una lentitud ceremoniosa, cubriendo la ciudad con su aire húmedo y helado. Los patios se enmudecieron, los jazmines dejaron de florecer, y hasta el canto de los pájaros parecía extinguirse antes de alcanzar los aleros. En la mansión de los Osorio, el frío no solo calaba los muros, también parecía colarse entre los silencios y las ausencias. Iván se había marchado. Nadie en la casa lo mencionaba, pero todos sabían que su partida había dejado algo abierto, como una ventana entreabierta en medio de la tormenta. Doña María observaba a la marquesa con la inquietud de quien cuida un cristal agrietado. Leonor, aunque recuperada de la fiebre, ya no era la misma. Caminaba con pasos lentos, sin prisa, con una mirada que no se posaba en nada, y al mismo tiempo lo contenía todo. No lloraba, no preguntaba, pero su alma parecía haber entrado en un letargo, como si la música, que había despertado en ella una primavera inesperada, hubiese sido arrancada de cuajo. En los primeros días de enero, Mateo comenzó a aparecer más seguido, no con declaraciones ni promesas, no con regalos ni disculpas, simplemente con presencia. Acompañaba a Leonor en sus paseos por la galería interior, le ofrecía su brazo cuando bajaban las escaleras, le preguntaba por los libros que leía. Ella, sin entusiasmo, pero sin rechazarlo, respondía con cortesía y una delicadeza nueva que parecía nacer de la compasión, no de la costumbre. Una mañana, mientras ella hojeaba un volumen de poemas de Garcilaso, él se acercó en silencio y se sentó frente a ella. «¿Cuál es su favorito?», preguntó. Leonor alzó la vista, sorprendida por el tono suave de su voz. «Depende del día», respondió. «Hoy me inclino por el que habla del amor que no se dice». Mateo asintió. No pidió que lo leyera, solo se quedó allí, acompañándola. Fue la primera de muchas tardes donde el silencio compartido comenzó a adquirir un valor distinto. No era indiferencia, era respeto, una forma nueva de estar. Poco a poco, sin que nadie lo advirtiera, los muros invisibles entre ellos comenzaron a ceder. No se tocaron, no se buscaron con intención, pero el roce ocasional de sus manos al intercambiar un libro, o la mirada sostenida por un segundo más de lo necesario, tejieron un lenguaje distinto, uno que no requería declaraciones. Mateo, que hasta entonces había vivido aferrado al decoro y a las reglas no escritas de su clase, comenzó a descubrir a su esposa como una presencia completa. Ya no veía su cuerpo con los ojos del prejuicio. Ahora percibía su temple, su elegancia callada, la profundidad que guardaba incluso en los momentos de silencio. Una tarde, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, Leonor se detuvo frente al piano. No lo tocó, solo pasó la mano sobre las teclas cerradas. Mateo la observó desde la biblioteca contigua, sin interrumpirla. Comprendía que en aquel instrumento dormía algo que aún no era momento de despertar. Esa misma noche, al regresar de la ciudad, uno de los criados le entregó a Mateo un paquete de envoltorio sencillo. Venía sin remitente, pero marcado con letras claras. Para la dama sin rostro. Mateo lo sostuvo entre las manos durante varios minutos. Luego subió lentamente las escaleras y llamó con suavidad a la puerta del salón donde Leonor pasaba las últimas horas del día.
Ella lo miró al entrar, con curiosidad contenida. «Llegó esto para usted», dijo él, extendiéndole el paquete. Ella lo tomó con delicadeza. Lo abrió sin apuro. Dentro, encontró una partitura cuidadosamente manuscrita, con una caligrafía que reconoció al instante. El título estaba en la primera línea. Para la dama sin rostro. No había firma, no había nota, solo la música. Sus dedos acariciaron las notas como si tocara un rostro querido. Mateo no dijo nada. Solo observó cómo los ojos de ella se humedecían, no por tristeza, sino por algo más dulce. Gratitud, quizá, o tal vez comprensión. Leonor levantó la mirada y sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni una de cortesía. Fue una sonrisa serena, que nacía desde lo más profundo y que solo aparece cuando algo se acomoda en el alma. «Gracias por traérmela», dijo en voz baja. Mateo inclinó la cabeza. No preguntó de dónde venía ni quién la había escrito. Lo sabía. Y por primera vez no sintió el aguijón de los celos, sino el alivio de haber hecho lo correcto. Durante los días siguientes, Leonor guardó la partitura con sus libros más íntimos. No la tocó aún. La conservaba como un recuerdo vivo, pero también como una promesa. La certeza de que algo hermoso había existido y que podía guardarse sin dolor. El marqués, por su parte, comenzó a observarla con una mirada nueva. No había pasión desbordada, ni deseo mal contenido. Había ternura, y un respeto que nacía de la admiración. Descubría a su esposa como si fuera una obra de arte oculta durante años, velada por el orgullo, ignorada por costumbre. Una mañana de febrero, mientras compartían un desayuno sencillo en el invernadero, Mateo le ofreció un chal de lana bordado a mano. No era lujoso, pero sí cálido. Ella lo aceptó, y al ponérselo sobre los hombros, sus dedos rozaron brevemente los de él. Un gesto mínimo, pero cargado de una electricidad suave, que quedó suspendida en el aire. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo él con voz tranquila. «Sí». «¿Usted es feliz?». Leonor lo miró con los ojos abiertos, sin evasivas. No respondió de inmediato, pensó, luego habló con lentitud. «He aprendido a vivir conmigo, a conocer lo que soy y lo que no necesito. No sé si eso es felicidad, pero al menos es libertad». Mateo asintió, con los labios cerrados. La respuesta lo conmovió más de lo que hubiera imaginado, porque no era una afirmación, era un retrato. Y él, en ese retrato, aún no sabía si tenía un lugar. El invierno continuaba, pero el alma de la casa había cambiado. No se hablaba de amor, pero se compartía el pan. No se pedía perdón, pero se ofrecía compañía. Y aunque la música había partido con quien la trajo, una melodía distinta comenzaba a brotar entre las paredes, una melodía muda pero real. Y en el rincón más secreto del corazón de Leonor, la sonrisa que había florecido con la llegada de aquella partitura seguía encendida. Porque aunque Iván ya no estaba, había dejado una huella limpia, una huella sin promesas ni cadenas, una huella que la ayudó a volver a sí misma y a mirar por fin a quien había estado frente a ella todo ese tiempo, como si también él estuviera aprendiendo a escuchar. Las campanas de la Catedral Mayor anunciaban el final de la tarde, cuando los criados comenzaron a encender los candelabros de la gran sala. La luz de las velas danzaba sobre los espejos antiguos y los dorados moldurados, transformando el salón principal de la mansión Osorio en un espacio donde la noche no parecía una amenaza, sino un escenario preparado con meticulosa intención. Don Mateo, en pie junto a la chimenea, observaba cada movimiento con un gesto contenido. Llevaba un redingote oscuro de paño fino y chaleco de brocado, pero no era la ropa lo que lo distinguía esa noche. Había en su postura una quietud vigilante, un aire de espera que no nacía del protocolo, sino de algo más íntimo, algo que no había sentido en años. La velada que había organizado no era un baile de sociedad, ni una celebración ruidosa. Era una reunión privada, apenas 30 invitados, cuidadosamente seleccionados entre figuras de renombre, artistas, músicos y un puñado de nobles con buen oído y juicio agudo. No se ofrecieron máscaras, ni vino en exceso.
Todo estaba dispuesto como si la noche fuera a rendir tributo no a la fama ni al título, sino a una revelación. El salón estaba lleno de murmullos suaves, de movimientos medidos, de abanicos abriéndose con discreción. Las mujeres lucían sedas en tonos de invierno y peinetas de marfil. Los hombres se acomodaban junto al piano como quien se sienta ante un misterio por revelarse. Nadie sabía exactamente qué iban a presenciar, pero todos sentían que era importante, que era distinto. Mateo caminó lentamente hasta la escalinata. Sus pasos resonaron con suavidad, y las conversaciones se apagaron una a una. Desde el borde de la galería miró hacia la entrada. Las puertas dobles, aún cerradas, ocultaban la figura que él había esperado mostrar al mundo durante meses, aunque solo ahora comprendía el valor de su presencia. Los heraldos no anunciaron su llegada. No hizo falta. Las puertas se abrieron con lentitud y en el umbral apareció Leonor. Vestía un traje de muselina lila, bordado con hilos plateados que seguían líneas florales desde el busto hasta el ruedo. El talle imperio le marcaba con elegancia el pecho y caía en pliegues suaves hasta los pies, sin ceñirse, pero sin ocultar. Llevaba un chal de encaje antiguo sobre los hombros y el cabello recogido en un moño bajo, adornado con un pequeño broche de amatistas. No llevaba joyas, no las necesitaba. Su rostro, sereno y digno, parecía haber sido esculpido por la experiencia. No era la belleza convencional lo que atrapaba las miradas, sino algo más profundo, una presencia. Entró sin vacilar, con la espalda erguida y la vista al frente. Cada paso era un acto de afirmación. Los murmullos se apagaron por completo. Solo se escuchaba el crujir leve de sus zapatos sobre el mármol y el resoplido lejano del fuego. Cuando llegó al centro del salón, Mateo descendió un peldaño. Todos observaron en silencio cómo extendía el brazo hacia ella. Leonor lo tomó sin apuro, sin ceremonia forzada, como si fuera lo más natural del mundo, como si siempre hubiera estado destinado a ese gesto. Mateo la condujo hasta el piano. Allí, junto a la banqueta, la soltó con una leve inclinación de cabeza. Leonor asintió, se sentó con delicadeza y abrió la partitura que llevaba bajo el brazo. Era la misma que había llegado semanas antes desde Cádiz, la que no tenía firma, la que ella había guardado como una ofrenda. Apoyó los dedos sobre las teclas, cerró los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, apenas un murmullo. Luego, la melodía fue tomando forma, creciendo como una flor abriéndose al alba. Cada compás era una declaración no dicha, cada acorde una caricia suspendida en el aire. Tocaba sin mirar a nadie, sin buscar aprobación. Tocaba para sí misma y para alguien que ya no estaba. Pero también, sin saberlo, tocaba para todos los que la habían ignorado. Para todos los que jamás imaginaron que detrás de esos muros vivía una mujer capaz de conmover con un solo gesto. Los asistentes, inmóviles, se dejaron envolver. Algunos cerraron los ojos. Otros, con las manos cruzadas sobre el regazo, contenían la emoción como si no supieran qué hacer con ella. Una dama de cabello plateado dejó caer un pañuelo al suelo. Un joven compositor llevó la mano al pecho. Y entre todos ellos, un hombre canoso, con insignias militares, murmuró en voz baja: «¿Quién es esa mujer?». Una dama a su lado, más atenta, respondió con un hilo de voz: «La esposa del marqués, la que nadie conocía». La pieza concluyó en un suspiro, una última nota suspendida que pareció flotar antes de caer. Leonor apartó las manos del teclado y alzó la mirada. Sus ojos, llenos de brillo contenido, se encontraron con los de Mateo. Él se adelantó, sin prisa, sin palabras. Le ofreció el brazo otra vez, esta vez no solo como gesto de cortesía, sino como acto de reconocimiento. Y frente a todos, Leonor lo tomó. El murmullo que siguió no fue de escándalo ni de burla, fue de admiración, de revelación, porque en ese instante, la rosa que había estado oculta durante tanto tiempo, aquella que él mismo había mantenido lejos de la mirada ajena,
se alzaba ahora con una dignidad que eclipsaba todo lo demás. Los aplausos fueron suaves, elegantes, prolongados, no por protocolo, sino por respeto. Y mientras el salón se llenaba de aquella emoción que solo las grandes revelaciones saben provocar, Mateo y Leonor cruzaron juntos el umbral del piano hacia el centro del salón, tomados del brazo, en silencio. No necesitaban explicar nada, ya no, porque la rosa había florecido. Y esta vez el mundo sí estaba mirando. El amanecer en Sevilla se derramaba con lentitud sobre los tejados, tiñendo de oro los adoquines húmedos y los balcones que, por años, habían permanecido cerrados al mundo. Pero aquella mañana, las ventanas del Palacio Osorio estaban abiertas. La brisa matinal entraba sin obstáculos, cargada del perfume de los naranjos en flor y del murmullo lejano del río Guadalquivir. Las cortinas se agitaban como banderas silenciosas de un nuevo tiempo. Leonor se detuvo frente a uno de esos balcones. Llevaba un vestido color crema con bordados discretos en las mangas y una capa ligera de terciopelo gris perla sobre los hombros. Su cabello, recogido en una trenza baja, dejaba ver el perfil sereno de un rostro que ya no temía mostrarse. Respiró hondo y cerró los ojos por un instante, como quien agradece por haber despertado de un largo sueño. Atrás quedaban las sombras del encierro, los días de silencio forzado, las tardes contemplando un mundo desde la rendija de una celosía. Ahora, Leonor caminaba por las calles de Sevilla tomada del brazo de su esposo, el marqués de Osorio, con la frente en alto y la dignidad florecida. Los transeúntes, al principio incrédulos, comenzaron a detenerse al verlos. Algunos la miraban con discreción, otros con franca admiración. No era común ver a una mujer como ella, robusta, de andar pausado, con mirada directa, ser tratada con tanto respeto por un noble tan joven y reputado. Pero Mateo no se apartaba de su lado, no se adelantaba ni se escondía. La miraba con suavidad cada vez que ella le hablaba, y le ofrecía el brazo con naturalidad, como quien se ha reconciliado consigo mismo. Pasaron frente a la Plaza del Pan, donde un grupo de músicos afinaba instrumentos para la representación vespertina en el Teatro Real. Una niña pequeña, con trenzas oscuras, se acercó corriendo hacia Leonor con una rosa blanca en la mano. Se la ofreció sin hablar. Leonor se inclinó, la aceptó con ternura y acarició la mejilla de la niña. «Gracias, mi flor», susurró, y la pequeña sonrió antes de alejarse corriendo. Mateo la miró, sin decir nada, pero en sus ojos había un brillo nuevo, como si viera, por primera vez, el alma de aquella mujer a quien un día había tomado por deber, y que hoy, sin haber cambiado su cuerpo ni su esencia, se le revelaba como un enigma resuelto. Aquella tarde, la ciudad vibraba con expectativas. El cartel del teatro anunciaba un concierto especial, la presentación de un joven compositor de renombre, Iván Roldán, de regreso en su tierra tras una temporada en Cádiz. Los nombres de los invitados circulaban entre los salones y las fuentes. Los boletos estaban agotados desde hacía semanas. Leonor se preparó con la calma de quien ya no se esconde. Escogió un vestido azul profundo, con mangas largas de encaje y escote cuadrado, que marcaba el busto sin recato, pero con elegancia. Sobre el pecho, llevaba un camafeo con una nota musical tallada en nácar. Su cabello, suelto por primera vez en una ocasión pública, caía sobre un hombro con libertad contenida. Doña María la ayudó a abrochar los últimos botones. La miró por el espejo y por primera vez en años lloró en silencio. «Nunca creí que llegaría a verte así», dijo con voz entrecortada. «No porque no lo merecieras, sino porque el mundo no está hecho para mujeres como tú. Pero tú lo hiciste cambiar». Leonor le tomó la mano y respondió con calma. «No lo cambié. Solo esperé lo suficiente, como las semillas que aguardan bajo la tierra, aunque nadie las vea». El palco reservado para el marqués estaba decorado con discreción. Las lámparas del teatro reflejaban la luz sobre los abanicos y las joyas. Había duquesas, embajadores, académicos, pero cuando Leonor entró, acompañada de Mateo y doña María, el murmullo fue otro. No fue de sorpresa, sino de reconocimiento. Ya no era la mujer oculta.
Era la dama del piano, la esposa que había conquistado el salón sin pronunciar una palabra, la rosa que se había alzado sin pedir permiso. El telón se levantó y el silencio llenó la sala. Iván apareció con paso firme, pero con el rostro más maduro. Su cabello estaba más largo, su espalda más recta, y en su andar se notaba la huella de los caminos recorridos. Saludó con una leve inclinación y tomó asiento frente al piano. Comenzó a tocar. La melodía era nueva, distinta a las que había enviado por carta, pero tenía ecos de aquella primera pieza. Un mismo lenguaje emocional, una misma ternura en las notas bajas, una misma esperanza en los arpegios. La sala respiraba al ritmo del compás. Y entonces ocurrió. Durante una breve pausa, Iván alzó la vista, casi por instinto, y vio a Leonor. Sus miradas se encontraron como dos fuegos que no se queman, pero que reconocen haber compartido brasas. Ella no sonrió, tampoco él, pero ambos bajaron la vista al mismo tiempo, con una dulzura que decía más que cualquier palabra. Cuando la música concluyó, el teatro se levantó en aplausos, pero Leonor no aplaudió de inmediato. Solo lo hizo después de que Mateo, a su lado, le ofreciera una sonrisa silenciosa y asintiera con la cabeza. Ella lo miró y supo que él había visto también aquel instante, y que no sentía celos, solo respeto. El camino de regreso fue en carruaje. Doña María, al borde del sueño, recostó la cabeza y dejó que el traqueteo la meciera. Mateo miraba por la ventana, y Leonor, con los dedos sobre la rosa blanca que aún llevaba en el regazo, murmuró con voz serena: «Nunca fui una prisionera. Fui una semilla esperando la primavera». Mateo giró el rostro hacia ella. No respondió, pero deslizó su mano sobre la de ella, entrelazando los dedos con suavidad. El carruaje siguió su curso bajo la noche estrellada. Y en lo alto del Palacio Osorio, los balcones seguían abiertos, dejando entrar la brisa, la música y la nueva vida que por fin comenzaba sin muros. La ciudad de Sevilla despertaba bajo un cielo límpido, perfumada por los naranjos en flor y envuelta en un rumor sereno, como si los años hubieran aprendido a caminar más despacio por sus calles. Era el primer día de abril del año de 1818 y en el antiguo barrio de San Lorenzo, la mansión Osorio lucía distinta. Ya no era aquella casa de muros cerrados y ventanas veladas. Sus balcones se abrían como alas, y las risas infantiles se filtraban por las rendijas de las persianas. En el patio interior, cubierto de bugambilias y rodeado por columnas andaluzas, una niña de unos 7 años corría descalza sobre las losetas tibias, con un lazo morado en el cabello y un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Tras ella, un niño más pequeño intentaba seguirla entre risas, tropezando con sus propios pasos. Se llamaban Clara y Tomás. Desde la galería, Leonor los observaba con una sonrisa serena. Vestía una bata clara de lino bordado y tenía el cabello salpicado de canas tempranas, que no ocultaba. Sus ojos, tan intensos como antaño, brillaban con esa luz que solo se enciende cuando el alma ha aprendido a vivir sin miedo. En su regazo descansaba un libro de partituras infantiles, y en sus manos la tranquilidad de quien ya no necesita esconderse del mundo. Mateo, sentado junto a ella, leía en voz baja una carta recién llegada de Cádiz. Al terminar, la dobló con cuidado y la guardó entre las páginas de un libro de cubierta azul. Luego, posó su mano sobre la de Leonor, sin decir palabra. Ella lo miró de reojo, cómplice, y ambos observaron a sus hijos como si el simple hecho de verlos jugar fuera el mayor de los privilegios. El Teatro de Sevilla, desde aquella velada inolvidable, había abierto sus puertas a nuevos públicos y nuevas voces. Años después de aquel concierto, Iván Roldán se había convertido en un compositor respetado, conocido por su estilo emotivo y profundamente humano. Viajó por Europa, pero siempre volvía a Cádiz, donde fundó una escuela para jóvenes músicos sin recursos. Nunca se casó. Tampoco volvió a Sevilla. Pero cada año, sin falta, enviaba una partitura dedicada a La Dama sin Rostro, firmada con una sola inicial.
Doña María Santos, ya mayor, vivía en un cuarto soleado del ala este. Sus pasos eran más lentos, pero su carácter seguía intacto. Clara la visitaba cada tarde y a veces la convencía de contarle historias del pasado, aunque la anciana fingiera no recordar bien. Nadie como ella sabía cuánta transformación había presenciado esa casa y cuántas veces había regado con paciencia las raíces de una familia que ahora florecía. En los salones de la alta sociedad, ya no se hablaba en voz baja del cuerpo de una mujer como una vergüenza, no gracias a los discursos, sino a los gestos, a las apariciones públicas de Leonor, a sus conciertos benéficos, a su trabajo enseñando música a niñas de todos los orígenes. Su figura, antes objeto de susurros, se había convertido en símbolo de elegancia sin artificios. Su voz, templada por años de silencio, era ahora escuchada con atención. Aquel que una vez fue su esposo distante, se había convertido en su compañero. Mateo, el marqués, dejó de asistir a cenas vacías y de pronunciar discursos de protocolo. Dedicó sus energías a administrar la escuela de música fundada por su esposa y a escribir ensayos sobre la necesidad de abrir los círculos aristocráticos al mérito y la sensibilidad. No todo fue fácil. Hubo miradas altivas, invitaciones que no llegaron, puertas que se cerraron. Pero también hubo niñas que, al ver a Leonor hablar ante un auditorio, descubrieron que su valor no dependía de la forma de su cintura ni de la discreción de su sombra. Aquella tarde de abril, al escuchar a su hija tocar las primeras notas en el piano del salón, Leonor sintió que su alma volvía a ese balcón de hierro forjado, donde una vez lanzó una carta sin firma a las manos de un violinista. Lo que entonces fue un suspiro clandestino, hoy era una vida plena, tejida con hilos de coraje, ternura y verdad. Y cuando la música terminó, Clara corrió hasta ella y se abrazó a su cintura. ¿Te gustó, mamá?, preguntó con la inocencia de quien no conoce el peso de la historia. Leonor la miró, acarició su mejilla y le respondió con voz firme y dulce. Me gustó porque la tocaste con el alma, y eso, hija mía, es lo que siempre vale la pena mostrar al mundo. Entonces, Clara volvió a correr entre las flores del patio, dejando tras de sí el eco de su risa. Mateo miró a Leonor. Ella le sonrió. No hicieron falta palabras, porque el amor que una vez nació en la sombra, ahora florecía a la luz del sol. Y aunque la vida les había hecho esperar, la primavera había llegado para quedarse. Dicen que algunas flores nacen en jardines, pero otras, como Leonor, florecen contra el muro. Esta historia no solo nos habla de amor, sino de dignidad, de paciencia y de esa fuerza silenciosa que habita en quienes fueron invisibles demasiado tiempo. Nos recuerda que ser vistos no debería ser un privilegio, sino un derecho, y que el respeto no se ruega, se construye. Leonor no cambió para ser amada, fue amada porque nunca dejó de ser ella. ¿Y tú? ¿Qué sentiste al acompañarla en esta travesía? ¿Qué parte de la historia tocó tu corazón? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra primavera en los comentarios. Así sabré que fuiste parte de esta historia hasta el último suspiro, y me ayudarás a que más personas descubran este canal. Si esta narración te conmovió, te invito a ver las otras historias que he dejado en las tarjetas. Cada una guarda un amor diferente, una herida que sana, un destino que se transforma. Gracias por acompañarme. Nos encontramos muy pronto, donde el amor nunca pasa de moda.